Bueno, vamos a iniciar en oración. Padre, te damos gracias, Señor. Venimos a ti, Señor. Te pedimos que nos hables, Señor, en esta noche. Te pido que tu Espíritu Santo nos guíe, nos instruya a través de tu palabra, Señor. Vamos a estudiar tu palabra juntos. Te pido que mis hermanos, mi Dios, salgan edificados en este día, mi Dios, que podamos aprender un poquito más, que podamos ser guiados por tu Espíritu, mi Dios, y mostrar siempre una actitud así como Cristo, Señor, demostró. Yo te pido, mi Dios, que podamos escuchar la voz detrás de la voz, Señor, tu voz a través de la voz del que enseña, mi Dios. Que podamos cada uno de nosotros, mi Dios, abrir el corazón con el propósito de aplicar y no solamente de aprender de forma intelectual, Señor. Háblanos, instrúyenos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, amados, vamos al libro de Romanos 6, por favor. Romanos 6. Romanos 6, vamos a estar viendo el verso 22. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el título Llamados por Dios. Todavía estamos hablando de la serie que estamos compartiendo en el discipulado llamado Siervos de Cristo. El título le pueden poner Llamados por Dios. Llamados por Dios. En la clase que vamos a enseñar hoy, normalmente no hacemos las conexiones siguientes que vamos a explicar. Siempre cuando pensamos en servicio, es casi automático, pensamos servir en la iglesia, ¿verdad? En el templo, en el edificio donde recibimos la congregación. Cuando pensamos en santificación, es casi imposible no pensar en algo blanco, con alas blancas, ¿verdad? Algo perfecto, ¿verdad? Y al no tener la interpretación correcta de esas palabras, ¿verdad?, podemos tener una mala percepción. Y eso es lo que ha pasado mucho, ¿verdad?, con muchos de nosotros, si podemos decir, que hemos estado practicando algo bajo una mala percepción. Yo quiero leer este verso y quiero que lo analicemos, ¿verdad?, para ver más profundamente qué el Señor nos está diciendo aquí. El libro de Romanos 6 se enfoca más bien en el pecado, ¿verdad? Pero el énfasis del autor nos deja entender de que ya el pecado nos enseñorea, no nos gobierna, no nos domina. Y cuando leemos este capítulo, viene la pregunta individual cuando decimos, pero ¿cómo el pecado no me domina si todavía estoy batallando? Y a veces confundimos también la palabra batallar con el pecado o el pecado enseñoreándose de nosotros. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, nosotros podemos vamos a poner un ejemplo de un preso en la cárcel que ya pagaron su fianza pero no lo sabe. Ese preso en su mente, todavía si lo sacan afuera y no le han dicho lo que hicieron por él, lógicamente, aunque lo sacaron, pensaría que era lo sacaron a un paseo recreacional o de forma para ver su familia, no sé, pero no se ha dado cuenta de que ya pagaron su fianza y es libre. Pero si no se lo dicen, si no tiene el entendimiento correcto, todavía él siente, aunque ya legalmente ha sido libertado, ese preso, ese reo, si podemos decir, se siente todavía preso por la falta del conocimiento. En otras palabras, puede salir de la cárcel con los policías esposado, pero no tiene idea que lo van a sacar, le van a quitar las esposas para que se vaya. Entonces, si todavía no se lo dicen y eso sucede, todavía se va con ese pensamiento de que todavía está bajo prisión, aunque le han dado un permiso temporal, sin haberse dado cuenta que alguien pagó su fianza. Fíjense la conexión, el daño de la falta de entendimiento nos lleva a actuar diferente. La falta de conocimiento nos lleva a reaccionar diferente. Entonces, muchos de nosotros quizás hemos batallado con pecado, pero bajo la mala percepción, pensando que el pecado tiene más poder sobre nosotros, o no tenemos la capacidad de contrarrestar el pecado. Fíjense la conexión que hace el verso 22. Dice, mas ahora que habéis sido libertado, ¿de qué?
del pecado. Si leemos ese texto y lo hacemos propio, allí hay una controversia en nosotros, en el corazón, ¿sí o no? Porque todavía pecamos. Pero hay una magnitud cuando pensamos en pecar, hay una, vamos a decir, un entendimiento diferente del que peca o el pecador. Es diferente allí. El que peca, dice el Señor, que es del diablo. Y yo pregunto a la iglesia peca? Claro que sí, pero ¿cuál es allí la disyuntiva? Bueno, aquí nos está hablando de la libertad que tenemos en Cristo. Esa es la idea del texto. Dice que fuimos ya libertados del pecado, y luego ¿qué dice? Y hechos siervos de Dios. Yo quiero hacer una pregunta que, aunque puede parecer muy normal o muy lógica, me gustaría que usted me la conteste. Ese texto que está allí, ¿se le escribió a pastores, a evangelistas, a maestros, a cristianos? ¿A quién se le escribió eso que dice allí? Dice que allí fuimos libertados del pecado y hechos siervos de Dios. A los cristianos, ¿verdad? No a los maestros. Este texto nos ayuda a derribar la idea de que solamente algunos fueron llamados a servir. Yo creo que aquí el problema más bien es, debemos de eliminar ese pensamiento de servir a Dios en la iglesia nada más, que el servicio es aquí. Y no nos está hablando de eso, porque luego dice lo siguiente: después de siervos de Dios, dice, tened por vuestro fruto la santificación. Ahora, es importante cuando estudiamos el contexto, porque el contexto nos deja entender, el verso 21, de que el servicio que está hablando aquí es simplemente nuestras obras. De todo lo que hacemos, o lo hacemos para la carne o lo hacemos para la gloria de Dios. Miren lo que dice el 21. Nos hace una pregunta hablándonos de nuestra antigua naturaleza. Dice, porque ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Cuáles son las cosas allí? Si ustedes lo entienden. Lo que hacíamos, mentir, robar, adulterar, etcétera. ¿Cómo se relaciona nuestras obras con servicio a Dios? Porque todo lo que hacemos lleva a fin glorificar a Dios. ¿Y cuál es el fin de que la gloria se manifiesta en la tierra a través de nosotros? Es que vean nuestras buenas obras, Mateo 5, y glorifiquen al Padre. Pero fíjense lo que dice Mateo 5:14, o es el verso 16 que lo dice. Dice que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Ahora, allí hay lo que le llamamos una doble acción. Dice, para que glorifiquen al Padre. ¿Cuál es la doble acción? Que nadie puede glorificar a Dios sin ser salvo. Entonces, la idea aquí es que a través de nuestra buena conducta, espiritualmente hablando, no solamente moral, la gente ve y cree. Ellos reciben la salvación, Dios es glorificado y nosotros recibimos la aprobación de Dios. Esa es la idea del servicio a Dios. No es ¿a qué me habrá llamado el Señor en el sentido de en la iglesia? A todos, dice el texto aquí, que nos libertó del pecado y ahora nos hizo siervos del Señor. Esto cambia todo. ¿Saben por qué? Porque cuando comenzamos ahora a mirar que todo lo que yo hago es parte del servicio a Dios, entonces ya no andamos pensando que, bueno, vivo mi vida normal, pero cuando vengo a la iglesia, allí pregunto qué Dios necesita de mí. Manuel. Cuando dice que somos siervos de Dios, donde vamos a servir en cualquier sea la área. Yo quitaría la palabra área, porque mi pregunta es, ¿en qué área vives? ¿En qué área trabajas? El beneficio de que ya nos considera siervos de vamos a servir a Dios, importando en donde vamos, en la iglesia, en el trabajo, en la casa, hacemos servir a Dios. Y si lo queremos resumir, un segundito hermano, si lo queremos resumir, comienza en mi casa, mi trabajo, y si nos llaman al ministerio, porque no todos son llamados al ministerio, en la iglesia, ¿verdad? No en todo lugar, porque estoy clasificando si yo soy un siervo de Dios en mi casa, en mi trabajo y en la iglesia, donde quiera que estoy, porque ya no es algo que hago. Como siempre, ¿verdad? Estaba pensando hace unos días, y es una realidad, algo que escuché, es que nosotros no vinimos a traer el mensaje, nosotros somos el mensaje. Quiero que piensen por un segundo, nosotros no somos mensajeros de Cristo, somos el mensaje. Vamos a ver aquí en el texto. Nosotros, ¿cuál es la diferencia de ser el mensaje y llevar el mensaje? Que llevar el mensaje es eventual. Estoy estudiando para aprenderme unos textos y compartirlo. Pero cuando soy el mensaje es que todo el que me ve me está leyendo.
cartas abiertas como Pablo le llama. Entonces, esto cambia nuestra percepción del servicio a Dios. Ahora bien, es posible que en ese servicio Dios nos traiga al ministerio. Hay algunos que llamó al ministerio, pero el hecho de que haya uno siendo un siervo del Señor allá afuera o acá adentro, no hace la diferencia, créanme, en el sentido de posición o bendición o que sea aprobado por Dios. No tiene nada que ver. Pero hay algunos que fueron apartados. Por ejemplo, Pablo dice que el ministro debe ser marido de una sola mujer. Bueno, tenemos que ver eso en dos fases. Marido de una sola mujer quiere decir que no ha tenido más de una mujer y que solamente tiene una mujer. ¿Sí lo entienden? O sea, que no ha pasado de un matrimonio. Y yo tengo, claro, nunca lo he estudiado para decir, ¿el Señor aceptaría un hombre que ha tenido 2 matrimonios como pastor? Bueno, el texto es claro. Pero eso no quita que ustedes no tengan una parte en el cuerpo. El caso de que alguien, ¿verdad?, tenga un hijo fuera del matrimonio, un matrimonio fuera, ¿no? Eso no quita. Pero específicamente el pastorado es algo que es totalmente diferente. No es que es más, sino es más exigente. ¿Sí lo entienden? Entonces, hay lo que se llama el cuerpo de Cristo y hay un espacio para todos. Y no todo el ministerio o el servicio debe ser mirado como ministerial nada más. Cuando digo ministerial, la palabra ministerio significa, ministro es un servidor. Lo que pasa es que pensamos en el edificio, estamos programados para ver el servicio a Dios aquí adentro. Pero si ustedes son más sobrios en lo que es la Biblia, lo que dice la palabra significa, la palabra iglesia, pero significa salir fuera. Entonces, vinimos hoy a recibir una impartición, un mensaje. ¿Con qué fin? Aprender para hacer el mensaje, para salir fuera. Si nosotros como iglesia nos quedamos aquí, nos centramos en nosotros, ¿cómo va a creer el que no es salvo? ¿Cómo llegó el mensaje a nosotros? Pensemos, ¿verdad? Cuando no creíamos en Cristo, alguien nos predicó. Entonces, aquí dice que, voy a volver al 22, dice, fuimos hechos siervos de Dios y tenemos ahora como fruto la santificación. Ahora, vamos a analizar esto aquí. Creo que Edwin tenía una pregunta y no le permití, perdóname. Sí, automáticamente que uno es cristiano, usted también va a sentir un deseo de gratitud. Si yo le paro 15 hombres así en fila, un ejemplo, ¿verdad? Y yo le pregunto a ustedes, exacto. Si yo paro 15 hombres en fila, se lo pongo al frente, así como ponen a los presos cuando van a identificar al culpable, y le pregunto a ustedes, identifíquenme al que es cristiano y al que no. Lógicamente allí hay uno con un brazo lleno de tatuaje, hay otro que tiene el pelo largo, otro tiene un traje, otro tiene una bata de esas de sacerdotes. Y podemos ser muy prontos en decir, bueno, el sacerdote, el que tiene el traje, ¿verdad? Esa es la idea cosmovisible que hoy tenemos, ¿verdad? Pero lamentablemente la Biblia no dice eso, lamentable para el que cree eso, ¿verdad? Sino que aun si estuviesen todos vestidos de negro, con la misma ropa, tampoco lo podemos identificar, porque no es una apariencia, no es por apariencia. Jesucristo dijo, no juzguéis por las apariencias, sino haced justo juicio. ¿Cómo hacemos un justo juicio? Lo primero es conocer la palabra, ver qué dice la ley. Lo segundo es ver la actitud de aquel que se va a juzgar, porque es difícil juzgar a alguien sin conocerlo. Tenemos que ver sus palabras y a la vez sus hechos, y que los dos tengan una misma idea. Entonces, aquí nos está diciendo de que nosotros, todos los cristianos, fueron llamados a servir. Unos a ser pastores, otros a servir en su trabajo, o en su casa, o en la calle. Cada persona debe formar parte del cuerpo de Cristo, donde quiera que se encuentre. Venimos a la iglesia como cristianos a recibir el mensaje para salir fuera. Esa es la idea. Vamos a pensar la iglesia como Israel. ¿Qué le dijo Jesús en Juan 4 a la samaritana? Ella le preguntó, ustedes dicen que en Israel es donde se adora. Y Jesús le dijo, porque de Israel sale, ¿qué le dijo? La salvación, de allí viene. Pero le estaba citando una promesa, de allí venía, porque el linaje de Jesús era judío.
La idea era que de Israel salía, era el punto de partida. Muchos piensan que Israel es el lugar escogido porque es más, es menos. Pero es una idea de la iglesia. Israel es donde iba a partir. Incluso en el Apocalipsis, los 144,000, yo no tengo duda que sean judíos. Número 12, de las 12 tribus, eran todos judíos, gobierno. Isaías dice que en el fin de los tiempos los judíos van a arrepentirse, aquellos que tenían el velo, ¿verdad? Y van a salir a predicar el evangelio como fue diseñado inicialmente. Yo no tengo duda que sean judíos los 144,000, que dicen los testigos de Jehová que son ellos, no sé quién, pero son judíos. 144 es una multiplicación del mismo número, doblado, 12 por 12. Y 12 habla de la tribu de Israel. Yo no tengo duda que el Señor tenga guardado a un hijo de cada tribu que Él prometió. A lo mejor sí, pero yo más creo en lo espiritual. Porque Romanos del 9 al 11 nos dice que no es israelita el que lo es en la sangre, sino el que lo es por la fe. ¿Quiere decir que un gentil puede autodenominarse hijo de Israel por la fe? Sí, porque la palabra Israel simbolizaba un punto de promesa, un punto de partida, no el lugar, no es la iglesia, es la promesa de Dios. Vamos a ver muchos textos que nos van a ayudar muchísimo. Quiero que me acompañen en el mismo libro al capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. Yo creo que la sequedad que la iglesia tiene es por el malentendimiento de su llamado. Aquí vamos a ver quiénes son los llamados, si son los pastores, porque hay lo que se llama constitución ministerial que se encuentra en Efesios 4:11. El Señor constituyó a uno apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, etc. Ahí hay 5, y luego dice con qué fin. Lo vamos a leer en un momento. Incluso se lo voy a leer para tener una base. No se muevan para no perdernos de esa línea, porque me llegó a la mente ahora. Pero fíjense lo que dice Efesios 4:11. Es muy importante este texto. Dice, yo no quiero que ustedes vean como el llamado ministerial como algo como más alto, que uno que a lo mejor no le llamaron al pastorado, al evangelismo, etcétera. Miren lo que dice aquí. Y Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. El 12 es muy importante. Dice a fin. ¿Qué quiere decir a fin? El propósito por el cual levantó a los 5 ministerios. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes somos los santos? Las estatuas de yeso y madera, nosotros, ¿verdad? Para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? ¿El cuerpo de Cristo, en la iglesia o afuera? ¿Las dos? No, yo le dije que no fueran allá, nada más que me escuchara. Porque es un texto que me llegó así, ¿verdad? Y lo quería explicar. Romanos 8:28. Sí, quería que me pusiera atención acá. Efesios 4:12, estoy leyendo ahora. Dice, perfeccionar. Aquí perfeccionar es llevar a cada uno a la madurez. Y luego dice, para la obra del ministerio. Y luego dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Las enseñanzas que hemos estado trayendo tienen que ver con crecer a la imagen de Cristo. Cada domingo traemos esa línea. Ese texto de Efesios 4 lo dice. Dice, con el fin de que nos parezcamos todos. Ahora bien, piensen en esto. El Señor me llamó a mí como pastor, ¿verdad? ¿Con qué fin? Con el fin de pastorear una iglesia. ¿Con qué fin? Con enseñarle la palabra. ¿Con qué fin? Para que aprendan la palabra y se parezcan a Cristo. ¿Con qué fin? Para glorificar a Dios y que todos seamos hechos a la imagen de Cristo. Ese es el fin de todo. Nuestro llamado, mis hermanos, no es pastoral, no es evangelístico, es para ser conformado a la imagen de Cristo. Miren Romanos 8:28 lo que dice. Y sabemos, yo creo que cuando leemos en cámara lenta como que tiene más sentido. Y sabemos que a los que aman a Dios, aquí acuérdense que la palabra amar, no piensen en ese amor con el corazón rojo en San Valentín, ¿verdad? Vamos a tratar de olvidar eso. Amar a Dios es entregar nuestra vida completa a Él. Por eso es que este texto no le funciona a todo el mundo. Cuando algo malo le pasa a alguien, inmediatamente dice, que todo obra para bien. Bueno, para los que aman a Dios, para los que aman a Dios. Luego dice, todas las cosas. Yo quiero que ustedes vean todas las cosas. Y lo vamos a relacionar con la gratitud de la llenura del Espíritu. Por ejemplo, Santiago dice que nos gocemos cuando nos hallemos ¿en qué?
en diversas pruebas, ¿verdad? Porque el texto dice, sabiendo que estas pruebas producen. Ese es el gozo, ¿verdad? Dice aquí el texto, en el 28, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, si notan lo que dice, no está diciendo que todo lo malo que nos pasa es bueno. Ahí está diciendo, todas las cosas nos impulsan, nos ayudan, nos moldean, nos edifican para el bien o para bien. Y luego dice, ¿con quién sucede esto? Esto es a los que conforme a su propósito, fíjense lo que está diciendo. Conforme es una palabra que significa aquel que se moldea, como una paleta en un molde, ¿verdad? Un cupcake, un pastel, cuando hacen réplicas, todos son iguales. Eso es lo que significa el texto al final, para los que conforme a su llamado son, para los que conforme a su propósito son llamados. En otras palabras, que nosotros somos llamados por el Evangelio para ser conformados a su propósito. ¿Cuál es el propósito? Parecernos a Cristo. Ahí se resume todo. Si podemos borrar todos los planes ministeriales que hemos tenido y que nos han prometido y enfocarnos que fuimos llamados para ser conformados a la imagen de Cristo, créanme, mis hermanos, va a ser muy productivo. Miren lo que dice el 29, el texto controversial de los calvinistas. Porque a los que antes conoció, aquí está hablando de la presciencia de Dios. ¿A quién conoció? Esa es la pregunta que yo quiero hacer. ¿A Luis? ¿A Gamaliel? ¿A Fleming? ¿Verdad? ¿A Manuel? Etcétera, los hermanos. Bueno, esta palabra, a los que antes conoció, el Señor lo está mirando, aunque Él es omnisciente, no estoy negando esto. Él lo está mirando con el fin del propósito de aquel que llamó a través de su Hijo. El plan. Vamos a mirar aquí el plan. A los que antes conoció, también los predestinó. Predestinar significa un destino previo, tener un destino preparado para llegar a ese destino que Dios tiene preparado. Vamos bien, ¿verdad? Dice, predestinados, ¿para qué? Y aquí sigue una palabra muy importante, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Dios, de su Hijo. Aquí vemos que la predestinación que hoy tanto se habla tiene que ver, somos predestinados para ser, en otras palabras no somos, para ser. Y fíjense lo que dice, predestinados para ser conformados a la imagen del Hijo, y luego allí está el propósito, para que Él sea el primogénito. Ahí derriba lo que es una elección previa de uno sí y el otro no. Aquí a quien sí Él escogió fue a su Hijo, desde el inicio del mundo. Escogido, elegido, predestinado y directamente, especialmente escogido, su Hijo, Jesús. Pero ahora Él hace un llamado a través de su Hijo. Vamos a decir, Jesús viene siendo ese altoparlante para llamarnos a nosotros. Y nos llama, y ahora venimos al propósito del Señor con el fin de que nos moldeemos a su Hijo. Ahora, mi pregunta es esta. Yo le trato, no lo traigo como tema, pero trato de inyectarle un poquito para que por ahí, porque hubo una hermana aquí que vino muy atribulada, porque un hermano se le acercó y le habló de la predestinación. No sé si lo han escuchado, de que hay una doctrina que dice que somos predestinados, unos para el infierno, otros para el cielo. Que ya Dios sabe el que se va a salvar y el que se va para el infierno. Eso yo lo sé, Él lo sabe. Pero Dios no lo eligió. Él no preparó un plan y dijo, bueno, Luis al infierno, Manuel al cielo. No, porque en mi caso personal me haría ver una percepción diferente de mi Dios y no me daría deseo de adorarlo ni de agradecerle. Me hace ver un Dios tirano. Lo que pasa es que hay que detenerse en los textos y no escuchar lo que dicen, sino lo que dice la palabra y abrir el corazón. Usted va a escuchar esto, créanme, yo se lo repito poco a poco, pero lo van a escuchar. Fíjense lo que dice. Para que Él sea. ¿Qué quiere decir Él sea? ¿Saben lo que está hablando de esto? Un lugar especial. Uno que es escogido especial, para que Él sea. No los escogidos, Él. Primogénito entre muchos hermanos. El 30 dice, y a los que predestinó, y aquí los que está hablando del cuerpo de su Hijo, cuerpo de Cristo en este caso. A los que predestinó, a estos también llamó, por medio del Evangelio. Y a los que llamó, a estos justificó, por medio del Hijo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Los tres tienen que ver con el Hijo. El llamado viene por el Evangelio. La predestinación tiene que ver con el plan a través del Hijo. Miren, si yo le preguntaría a ustedes,
Esto está muy importante entenderlo. Si yo le preguntaría, ¿dónde aparece el Evangelio en la Biblia por primera vez? Traten en su mente, el Evangelio, acuérdense que es la noticia de la salvación, ¿verdad? Ese es el Evangelio, si lo resumimos. Las buenas nuevas de salvación. Si nos vamos al Antiguo Testamento, vámonos atrás lo más posible. ¿Dónde aparece por primera vez el Evangelio en la Biblia? Piensen, digan lo que ustedes quieran, no importa que sean correctos o no. Si ustedes dicen, por ejemplo, muchos dicen, no, el arca de Noé, eso representa el Evangelio. Sí, lo representa. Pero vamos a pensar, ¿dónde fue la primera vez que apareció el Evangelio en la Biblia? Ahora bien, le voy a decir de forma espiritual dónde, pero de forma bíblica es otra cosa. Espiritual quiero decir, Apocalipsis dice que ya el Cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde? No. Tienen que irse más para atrás. Yo sé que la relación va a ser difícil conectarla, pero se la voy a decir para no perder tiempo. El árbol de vida. ¿Sí lo pueden ver? El árbol de vida estuvo puesto allí, estaba predestinado para que comiesen del árbol de vida. ¿Qué dice Apocalipsis en las iglesias? Al que permanece le daré a comer del árbol de vida. Le daré la corona de la vida. Entonces, ese árbol, mis amados, estaba allí. Dice Génesis 2, creo que por el 18, por el 13, 18, por allí. Dice que el Señor hizo 3 formas de árboles. Uno para el alimento, otro el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 3 árboles. Había uno que era para el alimento de Adán y Eva. Había otro que era el de vida. ¿Vida para qué si estaban vivos? Porque ya Dios sabía de antemano lo que venía. Ahora, eso se le llama presciencia. Eso quiere decir conocimiento previo, que ya Dios lo sabía. Entonces aquí notamos, amados, es muy importante esto. Dios nos llamó, ¿para qué? Para que seamos sus siervos. Ahora bien, siempre hago esta pregunta y aunque la sepan y la hayan escuchado, es importante refrescarla. ¿Tenemos que servir a Dios de forma perfecta, sin mancha, sin equivocarnos en nada? ¿Sí o no? No estoy hablando de la salvación, estoy hablando del servicio. ¿Debemos de servir a Dios de forma 100% sin un pelito de error, sí o no? Mi pregunta es ¿cómo? Si no somos perfectos. Porque todo tiene que tener una respuesta del por qué decimos que sí, ¿verdad? ¿Por cómo lo hacemos? O sea, con todo nuestro esfuerzo. Lo que pasa es que todo lo que hacemos todavía tiene que ser perfecto, aunque no hayamos madurado. ¿Dios, ustedes creen que recibe algo mediocre? No. Dice que el sacrificio perfecto fue el de su Hijo. Ahora somos siervos del Señor, gracias a Jesús. ¿Cómo servimos a Dios de forma perfecta? No tienes respuesta, esa es la correcta. No hay forma de contestar eso. Es imposible. Es imposible, por más que nos esforcemos, sigue siendo trapo de inmundicia nuestro servicio. Bueno, vamos a Mateo 3 para responder eso. Vamos a verlo en la Biblia. Esto es lo que nos lleva a adorar, mis hermanos, es muy importante. Es lo que nos lleva. Ayer en Queens leímos un texto que a mí me bendijo, y mientras usted busca eso, yo se lo voy a leer. Le voy a dar el texto para que lo vea luego en su casa. Le voy a leer esto, aparte del texto que buscaron, manténgase allí, en Mateo 3. Esto yo lo leí ayer dando una explicación en Queens, y a mí me ministró, porque yo he venido hablándolo, pero aquí fue como una confirmación de eso que hemos estado hablando. No sé si han escuchado cuando enseñamos, o cuando enseño de que la adoración es un fruto, es una evidencia de algo producido en nosotros. Cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, le dio una orden a Moisés, le dijo a sus hijos, cuando ellos le pregunten, ¿qué es este rito del cordero? Que hay que comérselo completo, que no dejen nada para mañana, que no sea ni frito ni sancochado, o sea, ni guisado en agua, sino más bien asado. ¿Qué es todo esto? Y el Señor le dio una orden para que se lo recordase a los hijos de forma perpetua.
Y la idea era que ellos le iban a decir, esto simboliza la salvación de Egipto, de nosotros, o sea, fuimos salvados. Miren lo que produjo en ellos, en los hijos, cuando oyeron esto. Éxodo 12, 27, lo pueden anotar, y 28. Vosotros responderéis así, aquí es la orden de los padres a los hijos, es la víctima, aquí Jesús, de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Aquí está hablando de redención y salvación, amados. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Solamente el 27, perdón. El pueblo se inclinó y adoró. ¿Qué produjo esa inclinación y esa adoración? El entendimiento del perdón de Dios. El entendimiento del perdón de Dios. No sé si pudieron escuchar como expliqué, pero la idea es que los hijos no sabían por qué los padres hacían tal rito del cordero. Y el Señor le dijo a Moisés, dile, cuando sus hijos pregunten, ¿qué es este rito y ceremonia? Que Moisés le dijera a los hijos, los padres le dijeran, que ellos mantuvieran este mensaje, ¿verdad?, del Cordero, para que cuando Cristo viniese en el Nuevo Testamento, ellos ya tuvieran una idea fresca de quién era el verdadero Cordero. Pero en el texto de Éxodo 12 de 27, se le dio la instrucción y ellos le dijeron a los hijos, ¿qué quiere decir todo esto? Cuando explicaron lo que significa, dice, el pueblo se postró y adoró. Eso ayer a mí me saltó, se me iluminó el texto cuando yo leí eso. Yo dije, wow, no podemos ser adoradores si no entendemos lo que Cristo hizo en nosotros. ¿Cuál es el motivo de adorar? ¿A quién adoramos? ¿Por qué le adoramos? Entonces, si no sabemos lo que Él hizo, lamentablemente no vamos a saber. Ahora estamos estudiando esa pregunta que yo hice, ¿cómo servimos a Dios de forma perfecta si no podemos? Es lo que dice aquí el verso 11 de Mateo 3. Sí, Edwin. Bueno, el entendimiento. Bueno, si yo te pongo este ejemplo más fácil, imagínate que tú estabas en la cárcel por 20 años, te dictaron 20 años. Estás delante del juez, tienes las esposas, tienes tu uniforme que vas para la cárcel, ya te van a entrar. Luego te entran allí, pasas una semana. En esa semana hay 3 personas en esa historia. Uno es el que te lleva la comida todos los días. Otro es el que te va y va ahora por ti y te da vueltas. Pero aparece un tercer personaje que paga tu fianza y te saca. Cuando tú sales de allí, ¿a quién tú te debes de los 3? Entonces, tú vas a preguntar quién fue que pagó mi fianza, porque tú sientes una mayor deuda con ese. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, esa es la parte donde a veces no entendemos, que queremos empujar a la iglesia que ame a Cristo. Tienes que amar a Cristo. No, si no predicamos el Evangelio, si no mostramos la condición real de cada cristiano, si no nos vemos realmente como estamos, como hoy andaba con el hermano Luis y le mostré un vaso plástico sucio de jugo en el suelo, le pregunté, ¿darías 1,000 pesos por eso? Me dice, no, para nada, ni lo pensaría. Digo yo, bueno, Dios pagó mucho más por nosotros y somos menos que ese vaso sucio delante de Dios. Pero cuando entendemos eso, no debe ser una ofensa, debe ser una humillación en adoración. Debe decir, wow, de verdad pagó por mí. Cuando nadie quería nada por nosotros, el Señor pagó no mucho, todo. Esa es la otra parte. Recuérdate que solamente aceptamos preguntas durante la enseñanza porque se está grabando. Pero si es una pregunta. ¿Una pregunta? ¿De qué manera uno puede hacer algo para que también uno debe que usar y utilizar entre las maneras antiguas y las maneras que no son de usarse, ¿verdad? Vamos a leer el verso 11, en Mateo 3:11. Dice, yo a la verdad, aquí hablando Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo, ¿qué dice? En agua. O sea, yo no puedo dar mucho, solamente lo meto en el agua y lo saco, esa es mi parte. Pero luego dice, para arrepentimiento, o sea, es un acto simbólico de que ya me arrepentí, de que dejé el mundo, ¿verdad? Y ahora sigo a Cristo.
Y luego hay un punto y coma allí, es enfatizando lo que sigue. Dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, ¿qué dice? En espíritu y en fuego. Espíritu Santo y fuego. Bueno, el Espíritu Santo en nosotros es el que nos da el poder para servir a Dios. Pero es a través del Espíritu Santo que Dios quema, porque dice que nos bautizó en fuego. Es el que quema todo aquello que a Dios no le agrada. Ahora, acuérdense de algo. El Señor, cuando nos justificó, nos atrajo, nos cubrió de oro. Vamos a ponerlo así, vamos a pensar en esto, ¿verdad? Nos cubrió de oro. Ese oro, nosotros estamos supuestos a cada día limpiarlo, purificarlo cada vez más. Y allí es el Espíritu, ¿verdad?, que pasa ese fuego. Esas son las pruebas. Por eso leímos anteriormente que todas las cosas ayudan a bien. La santificación consiste en nosotros siendo imperfectos, pecadores, incapaces de agradar a Dios. Dios comienza un proceso en nosotros de fuego, donde nosotros, ese fuego no toma validez o no es efectivo cuando sale una queja de nosotros. ¿Cuál es ese fuego? La aflicción. Si ustedes piensan bien en el desierto, ¿por qué ellos seguían dando vuelta en el mismo lugar y no avanzaban? Vamos a ver el avance del pueblo en el desierto como crecimiento espiritual, porque esa es la idea. Ellos salieron y el Señor, ¿verdad?, los puso en un lugar que eran 2 semanas de avanzar y comenzaron a pasarle cosas en el desierto. Ahora bien, ¿es algo grande que nos dé sed en el desierto? ¿Es algo muy grande? No, ¿verdad? Ahora, oigan bien lo que dijeron, no, ¿verdad? Es lógico que no. ¿Es algo muy grande que en el mundo nos ofendan? No. Voy a repetir. ¿Es algo muy grande que en el desierto nos dé sed? Es lógico, ¿verdad? Es lógico. ¿Es algo grande que el mundo nos aborrezca? Es lógico. ¿Es algo grande? ¿Por qué reaccionamos cuando un no cristiano me trató mal? ¿Cómo es posible? O sea, ¿por qué decimos eso? Es como decir, ¿cómo es posible tener sed en el desierto? Ahora, esa persona que Dios usa o esa situación es el fuego del Espíritu Santo en el cual nos bautizó. A veces pensamos que es el fuego, ¿verdad?, que desciende y tú sientes el ardor, como muchos tienen éxtasis espirituales. El fuego, mis hermanos, es mi esposa en mi casa y el de ella soy yo. Ese es el fuego del Espíritu Santo, pero la obra no se ve, se está haciendo a través de esa piedra que nos agudiza. Ese es el fuego, la dificultad de mi trabajo, la dificultad de mi carne, decirle que no al yo, todo eso es el fuego. Y a medida que nosotros decimos que no, viene un poquito de fuego y quema allí, y duele, pero vamos muriendo. Yo creo que incluso como más valientes, en la ira, es fácil de la ira a ayudarse. Exacto. Sí, porque la palabra, hay un texto famoso que dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. La valentía allí no es de los que hoy dicen, levante su mano y haga así, no. Aquí el oponente eres tú. La valentía no es fácil. Es valiente para no vayar y míralo por la calle. Sí. Por eso es que fuimos llamados para ser conformados a Cristo. Él pasó todo esto. ¿Ustedes creen que Cristo sintió tentación? ¿Sí o no? ¿Por pecar? Una pregunta que hay que hacérsela, porque uno dice, ¿sintió tentación por pecar, sí o no? No. Las tentaciones de él fue bajo la condición humana que tenía. Ahora bien, vamos a ver eso con 2 caras. Cuando decimos pecar, el hecho de él no hacer la voluntad de Dios era pecado, y ese era el ataque de Satanás. Cuando yo digo pecar, es la impureza de nuestros pensamientos, por ejemplo. Él no tenía eso, a eso me refiero. Al hacer la pregunta, luego me llegó la otra cara, que es, él pudo haber pecado al no hacer la voluntad del Padre. Ahora, eso es otra dimensión que Dios nos llevó ahora. Ese es el pecado de omisión. Él solamente batalló con el pecado de omisión, no del de comisión. Aunque los dos funcionan juntos, pero su pecado es de no hacer la voluntad, lo llevaba a cometer un pecado. O sea, vamos a corregir, era consecuente el no
Obedecer el pecado de omisión lo conllevaba a cometer el pecado de comisión. Cuando no hago la voluntad de Dios, estoy haciendo la voluntad de mi carne. El no hacer la voluntad. Ahora, antes la ley decía no hagas, haz esto, no hagas aquello, haz esto. Era el hacer lo bueno y no hacer lo malo. Esa es la idea. Pero ahora resumimos todo en no hacer la voluntad de Dios. Ahí se resume el pecado. Por eso el domingo hablamos del pecado de ser guiados por el alma. Y el alma nos pide eso. Jesús tenía una alma que le daba sed, hambre, cansancio. ¿Ustedes no piensan que Él quería descansar? Claro, pero Él se negó. Esa es la idea de hoy. Entonces, esto va, hermanos, poniendo más presión en nosotros en el sentido de compromiso con Dios, ¿verdad? Lógicamente. Miren, cuando el Señor envió el Espíritu, porque le hice una pregunta anterior y todavía yo sé que no he recibido la contesta, de cómo servimos a Dios de forma perfecta. Y de la única forma que lo podemos hacer, ¿verdad? Vamos a ver otro texto antes de contestar. Hechos 1:8. Y aquí yo creo que puede que usted caiga en cuenta. Hechos 1:8. ¿Están allí? Ahora, este es el texto que nos ayuda a entender de que no somos los mensajeros de Cristo, somos el mensaje de Cristo. El mensaje somos nosotros. Dice, pero recibiréis poder. Y antes de avanzar vamos a preguntar, ¿poder? ¿Qué poder? El griego dice que es el dunamis, pero ¿para qué? ¿Poder para qué? ¿Ah? Para ser testigos. Pero si unimos esa palabra con la pregunta que hice, si podemos servir a Dios 100%, si podemos, la palabra podemos viene de poder. Esa fue la pregunta. ¿Debemos servir a Dios 100%? Sí. ¿Podemos nosotros? No. Pero por eso aquí dice, y recibiréis poder. Aquí el poder, bueno, vamos a leer el texto para ver el contexto dentro de lo que es el contexto pronto ahí. Ok, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esa I lo que significa es entonces podrán. Eso es lo que significa. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigo. ¿Qué es testigo aquí? Lógicamente uno que es el mensaje. El que es el mensaje. ¿Se acuerdan de Esteban? Capítulo 7 de Hechos. Esteban fue su debut y su despedida. Increíblemente. Predicó un mensaje increíble, pero allí murió. Y Esteban va a recibir el galardón de uno que sirvió a Dios por 100 años. Fiel. Igualito. Increíble. Y aquí vemos, hermanos, que nosotros recibimos el poder por el Espíritu. Mi pregunta es una pregunta ahora personal, no tiene que contestarla, pero ¿por qué decimos? Es una palabra es una palabra de almohada de ganso, yo le llamo. ¿Sabe qué quiere decir una palabra de almohada de ganso? Palabras que nos acomodan para no hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Se me hace difícil, es una palabra que usamos para no hacer lo que tenemos que hacer. Ay, levántate, es que es difícil, eso es decir no quiero. Es una palabra que cambiamos por no quiero. Y muchos dicen, pero pastor, ¿cómo que no quiero? ¿No? Porque querer es hacer. El Espíritu ya puso el querer como el hacer. O sea, quiero agua, bueno, bebo agua. Quiero agua y la miro, pero quiero, pero ¿cómo que quiero, pero? Querer es hacer, entender es hacer. Entonces aquí vemos, amados, que es allí donde usamos esa palabra. Ay, es que es difícil. Difícil quiere decir, es que no quiero. Pero decimos eso para no condenarnos, no ser tan duros con nosotros. Yo digo que sería saludable ser duros en el sentido de tener un buen concepto de nuestras intenciones y examinarnos. Ahora, allí nace un nuevo anhelo en nosotros, el querer. Ahora ustedes tienen un anhelo, honesto con nosotros mismos. Ustedes todos y yo tienen un anhelo nuevo. El deseo de venir aquí es el anhelo del Espíritu. Eso viene de Dios. Pero ahora eso tiene que ser fusionado, conectado a nuestros deseos del alma y santificar el alma. Ahora, cuando negamos, el cuerpo es imposible no actuar. Aunque usted esté sentado, está haciendo algo. Está en ocio.
Algo estamos haciendo. Y siempre explico esto, de que siempre nuestra vida va en progreso. Unos para progreso de santificación, otros para progreso de... Sí, o sea, el cuerpo nunca se detiene, aunque sea durmiendo. Siempre está haciendo algo. Y debemos de ocupar nuestro tiempo, lógicamente, en la voluntad de Dios para nosotros contrarrestar el pecado de comisión. Ahora, si yo le preguntaría a ustedes, ¿cómo podemos dejar de pecar? Me refiero al de comisión. ¿Quién me dice? ¿Cómo podemos dejar de pecar? Siempre que digo algo me acuerdo de un texto. ¿Cómo podemos dejar de pecar? Es una pregunta que me gustaría que usted me dijera algo. Bien, yo cuando le hago preguntas, no es algo, no le estoy preguntando como lo digan de forma teológica, solamente ¿qué usted piensa? ¿Cómo podemos dejar de pecar? Meditar, ¿verdad? Meditar en la palabra. ¿Quién más? Estar en obediencia. ¿Dónde ando? Romanos 12:21, solamente anótenlo, dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En otras palabras, si estamos pecando es porque no estamos ocupados en la obra de Dios. Por eso el texto de Romanos 6:22 dice: ahora somos siervos de Dios y vuestro fruto es la santificación. Nosotros somos santificados, lógicamente, dice la palabra en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero la verdad de la palabra en nosotros es actuada, es obedeciéndola. Por ejemplo, miren lo que dice 2 Timoteo, acompáñenme a 2 Timoteo 1, verso 7. Fíjense, acuérdense que estábamos leyendo hace un momento el poder del Espíritu Santo. Yo pregunté qué poder es ese, ¿verdad? ¿Para qué nos ayuda el poder? ¿Cuál es la capacidad que nos da el poder? El poder del Espíritu Santo. El verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, amor, dominio propio. Poder para servir a Dios, amor para entregarnos del todo, dominio propio para abstenernos de nuestros deseos personales. Esa es la vida cristiana. Poder para hacer, poder para dar, poder para detener. En el sentido, el poder aquí dice poder hacer lo que Dios me manda hacer, la capacidad de servir a Dios. Ahora, a medida que vamos sirviendo a Dios, confiando en la gracia, en ese mismo instante estamos siendo santificados. Primera de Pedro 1:22, siendo purificados por la obediencia. O sea, no soy santificado en dejar de pecar, eso solamente es la parte primera, limpiar el vaso. Más bien, en el uso del vaso, por el derramamiento de su vino, de su sangre, no sé, nos limpia, nos purifica, nos hace un vaso de honra. Entonces, la purificación proviene en la obediencia. Obedecemos y simultáneamente obedecemos a Dios. Dios nos capacita para hacer su obra y también nos limpia. Esa es la forma como somos santificados. ¿Por qué somos santificados así? Si ustedes lo quieren ver de una forma habitual, sin la ayuda del Espíritu, que es la primera, nuestros hábitos cambian. Pero aún así no nos hace santos, solamente nos hace religiosos. Pero ahora el Espíritu produce en nosotros un anhelo nuevo, donde odiamos el pecado y amamos la santidad. Ese es el propósito de nuestro crecimiento. Cristo amaba la voluntad de Dios, odiaba el pecado. ¿Todavía tenemos pensamientos inicuos? Todavía. Entonces, ya olvidémonos de pecar en el hecho. Vamos ahora al origen de donde se origina el pecado para comenzar a purificar. Cuando viene un pensamiento de iniquidad, ¿qué hacemos? Lógicamente viene es porque está en blanco. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, lo deja vacío? Pero si el hombre no lo llena y no lo ocupa, ¿qué hacen los demonios? Vuelven otra vez. Entonces nosotros debemos de estar ocupados en la obra. Pastor, pero hay tiempo para descansar. Claro que sí. ¿Habría forma para un cristiano descansar sin Cristo? No sería reposo, entonces sería tranquilidad física nada más y la mente afanada. Ese es el sábado, Cristo. Tiempo de descanso, en Cristo descanso. Eso es santidad. Eso es parte del reposo. Mi dependencia depende de Cristo. Mi confianza está en Él.
Podemos estar tranquilos de cuerpo, pero con la mente, mañana estamos a primero, la renta, mi trabajo, eso, afanados. Pero descansar en Cristo es gozarnos en Él, deleitarnos en Él, pensar en lo que Él ha hecho con nosotros. Y aquí vemos en este texto, increíblemente, nos dice que nos dio poder, amor y dominio propio. Bueno, quiero leer, ahora sí, van a entender un poquito más. Vamos a Juan 14. Juan 14. Y leemos el verso 15. Es aquí donde somos desafiados, en este texto del verso 15. Juan 14, verso 15. Es un desafío eso que dice ahí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis. Esto parece algo como un poquito desafiante, ¿verdad? Si de verdad me aman, guarden mis mandamientos. Pero ese mandamiento estaba en el Antiguo Testamento sin el 16. Ese mandamiento que el Señor le dio, si me aman, guarden mis mandamientos, ¿verdad? Si de verdad me aman. Era imposible en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Por nuestra incapacidad humana. Por eso el 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora... ¿Cómo así? ¿Cómo el Señor le dice, ustedes lo conocen, pero es invisible? En ese momento no era invisible, era Cristo encarnado, era Dios encarnado. Y dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y luego estará en vosotros. Aquí vemos, hermanos, la clave de la vida cristiana. El problema no es que Dios no nos ha dado lo que necesitamos. El problema radica de aquí. Miren, pongan una marca con su mano. El que tiene el teléfono tiene la ventaja, pero el que tiene la Biblia, marque allí. Miren lo que dice Juan 7:39. Ahí mismo, 7:39. Eh, 37, perdón. 7:37. ¿Cómo dice su Biblia arribita? Ríos de agua viva. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquí está hablando de la insatisfacción de la vida, que nada me llena. Pero fíjense lo que dice el 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, del lugar santísimo. ¿Se acuerdan la idea del lugar santísimo, el santo y el atrio? Ahora nosotros, por el cuerpo no podemos fluir en el espíritu, por el alma menos, sino que ahora el producto de mi adoración, la evidencia de mi adoración, ¿de dónde proviene? Del centro de mi espíritu. ¿Que lo produce quién? El Espíritu Santo. Entonces, cuando ese manantial de agua sale, bendice mi alma y bendice mi cuerpo. Antes servíamos, en el Antiguo Testamento era todo el servicio externo, obras, haciendo, para que mi alma tenga ahora satisfacción, pero el espíritu estaba muerto. El espíritu estaba allí de Dios, pero estaba con ellos, no en ellos. Dice la palabra que vino el espíritu sobre Sansón y le dio fuerza, sobre Gedeón y sobre David y sobre etcétera, etcétera. Pero aquí dice el texto, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo refiriéndose al espíritu. Nos damos cuenta ahora que nuestra obra a Dios es recibida de parte de Dios cuando viene del centro de nuestro espíritu. ¿Producido por quién? Por el Espíritu Santo. Esa es la obra que yo le dije 100%. Es producida por el Espíritu Santo. Mi adoración es producida de adentro hacia afuera. No es, déjame escuchar la canción a ver cómo suena. Si me gusta, adoro. Eso se llama obras muertas, legalismo,
eso no se llama adoración, sino que de mi interior es producida esa adoración. Y la música adorna, contempla la adoración a Dios y nos ayuda, nos motiva, pero no es la canción. Porque cuando vemos Efesios 5:18, no dice oyendo músicas lindas, dice cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. El corazón es la cajita donde estaba el arca del pacto. Si pudiésemos decir, allí el tabernáculo, el lugar más pequeño que estaba dentro es el corazón, donde se encontraba el arca de la alianza. Y de allí salía la presencia de Dios, de allí salía la bendición, de allí salía el perdón, de allí salían los mandamientos, de allí el Señor se comunicaba a través del sacerdote con todos. No era de afuera para adentro, era de adentro hacia afuera, aunque la adoración venía de afuera en el Antiguo Testamento. Traían el cordero de afuera, venía uno de afuera y entraba al lugar santísimo. Ahora el lugar santísimo está en nosotros, y a nosotros ahora vivir para Cristo y sacar toda la basura del tabernáculo que no pertenece allí. Entonces tenemos el tabernáculo santo, de donde sale ríos de agua viva. Allí se produce el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la benignidad, la bondad, la mansedumbre y la templanza. Por eso dice 2 Timoteo, no nos ha dado un espíritu de temor. ¿Qué es el temor? El temor es exactamente lo que controla nuestras vidas, mientras que el espíritu nos guía allí y nos llena. ¿Ah? Que mi adoración es dependiendo cómo me siento. Si me siento bien, adoro; si no me siento bien, no. Yo creo que el nivel de alabanza lo podemos medir en el momento que mi carne está más necia y rebelde. Es el momento exacto para adorar a Dios, pero debe ser producida por el Espíritu, no por la carne. Porque si mi adoración es condicional de cómo yo me siento, entonces no es adoración, es autoadoración. Eso es lo que yo puedo notar. Entonces, ¿cómo se produce esto desde el centro de nosotros? Bueno, aquí se está hablando, es esa idea del Big Bang, como dicen, ¿verdad? Dinamita, dinamis, viene de dinamita, donde viene una explosión de adentro hacia afuera. Es producida por esa dinamita, es como si fuera un cartucho de ese tamaño. Cuando explota, bueno, la dinamita es más grande, pero yo estoy pensando en los fuegos artificiales. Vamos a pensar en un fuego artificial, ¿verdad? Y eso cuando explota es algo que está todo comprimido dentro del paquete, ¿verdad? Y cuando viene el fuego, activa lo que está dentro y la explosión es presencial, o sea, se puede percibir. O sea, no es algo de afuera para adentro, todo fue creado por la fe de adentro para afuera. Ahora, si podemos pensar en esto, la fe, mis hermanos, ya sabemos literalmente, intelectualmente, que la fe es confiar en Dios, ¿verdad? Es algo que puede ser hasta un eslogan, pero la confianza, la fe, mis amados, es nosotros no depender de nada externo, sino depender del espíritu interno que tenemos, la palabra de Dios. Esa es nuestra dependencia, nuestra confianza, ¿no? De donde proviene todo el poder. Vamos a Hebreos 11 para que vean un ejemplo. Luis, me voy a adelantar a tu tarea. Yo quiero que leamos esto. Ahora, si ustedes, no sé si pueden identificar el patrón en este capítulo, ¿cuál sería? Un patrón es algo que se repite. Yo quiero que usted me diga cuál es el patrón que usted ve en Hebreos 11. 3 palabras. Bueno, no, 24 todavía no. Yo luego le digo el verso, pero hay un patrón de 3 palabras en Hebreos. ¿Cuál es? Se repite una y otra vez. Por la fe, ¿verdad? Por la fe. Bueno, vamos a leer desde el verso 32 en adelante. Yo quiero que usted, por favor, póngase en el lugar de ellos, póngase en su cuerpo, éntrese en el personaje. Dice, ¿y qué más digo? Ya terminó de hablar de Noé, de Sara, de Abraham, ¿verdad? De Abel, etcétera. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté. Aquí está hablando la fe, de cómo el Espíritu operó en ellos por la fe. Acuérdense que la fe es la total confianza en el poder de Dios. Así como Samuel y los profetas, 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Esta quiero enfatizar. Lean conmigo. Sacaron de fuerzas. Quiero que piensen por un segundo lo que dice ahí.
quiero que usted por un momento hagan esto. Es un ejercicio que vamos a repetir. Hágase ignorante por un segundo. Usted no sabe lo que dice ahí. Vaya en blanco y diga, ¿qué es? O sea, hágale en su corazón una pregunta. ¿Qué quiere decir sacar fuerza de debilidad? ¿Qué quiere decir eso? No me miren a mí, me mira a ver qué yo digo. Pregúntale al texto. Ahí está el texto. No, pregúntale al texto, te lo va a decir. Eso que estoy haciendo también es un hábito de disciplina para aprender a estudiar la palabra. No nos apresuremos a la contesta, sino dejemos que el texto nos hable. Que el texto te hable a ti. Vamos a hacernos ignorantes por un momento. No sabemos nada, somos cristianos nuevecitos, nos bautizamos ayer. ¿Qué quiere decir? Sacaron fuerzas de debilidad. ¿Cómo se puede sacar fuerza de debilidad? ¿Cómo saco agua de un vaso vacío? ¿Ah? ¿Esforzándote? ¿No necesitas a Dios entonces? ¿Esforzándote sacas agua de un vaso vacío? Piénsalo otra vez. Por eso le dije que lo pensara. Yo entiendo que la respuesta ilógica va a venir, porque es ilógico lo que dice. Por eso se llama confianza, porque no es de entender. Esas personas, amados, hicieron todo por fe. Ahora, si ustedes le preguntan a un familiar no cristiano, hermano, usted que es cristiano, explíqueme qué dice ahí. ¿Cómo sacaron la fuerza de debilidad? ¿Qué usted le dice a una persona que no sabe de la Biblia? Le voy a dar un ejemplo. Mis hermanos, Dios ha hecho de nosotros, de la nada, nos ha hecho gente. Piensen en eso. Dios nos ha hecho algo, nos ha dado valor, no siendo nada. Eso es una obra del Espíritu Santo. Esa es la obra creativa de Dios. De la nada. ¿Qué dice el texto del verso 3? Léanlo ustedes. Alguien lo lea en voz alta, por favor. Tony, léalo ahí. Ahí está la respuesta. La fe, mis amados, es el poder del Espíritu Santo en nosotros, pero se activa cuando nosotros nos quitamos del medio y hacemos lo que Él dice. Esa es la idea. Miren, la respuesta de nuestra familia, de los conflictos en el trabajo, de la debilidad del pecado, aquí radica todo. Es en vivir para la voluntad de Dios. Que Dios haga lo que Él diga, no lo que yo digo. Que hay dolor, hay conflictos, es un proceso, que la santificación no termina ahora, sí. Pero esas personas también fueron procesadas. No tenían el Espíritu Santo, tenían la fe. Eso es lo duro aquí. Esta nube de testigos que Hebreos 12 nos ayuda a ver, mis hermanos, increíblemente, no tenían el Espíritu en ellos, estaba con ellos. Ahora el Espíritu habita dentro de nosotros, mis hermanos. Y mirémonos como un uniforme del Espíritu físico, obrando en la tierra. ¿Qué no puede hacer Dios a través de nosotros? La pregunta es, ¿por qué no lo ha hecho? Porque no queremos. Dios no es un Dios que viene a luchar con nosotros para forcejearnos a dominarnos. Él nos dice, porque Él quiere que respondamos por obediencia. La maldición se constituye en desobediencia. Todo lo que fue maldito en la Biblia fue por la desobediencia. Y todavía, nuestra vida, si no está bendecida, ¿por qué es? Por la desobediencia. Si mi casa no está como yo quiero que esté, mi trabajo, mis finanzas, todo es por la desobediencia. Mi salud, todo. Hay muchas que no tenemos control de ella, ¿verdad? Por ejemplo, me puedo enfermar por causa del mundo, pero la mayoría están en mis manos. Ya Dios nos dio todo lo concerniente a la vida y a la piedad, y ahora tenemos que añadir virtud, conocimiento, dominio propio. Ahora ejercitar. ¿Cómo ejercitamos eso? Es la forma de cómo le permitimos al Espíritu que vive a través de nosotros. Pero todo comienza en la negación, diciéndole que no al Espíritu y haciendo lo que tenemos que hacer de forma bíblica. Es así que comienza. Y se edifica en relación al Espíritu. Vamos a ver ahora dos textos, pero le voy a citar uno, se lo voy a parafrasear. Vamos a Santiago 1. Estamos acabando ya.
¿Qué hora tienen ustedes? ¿O no? Queda mucho tiempo todavía. Hay mucho que hablar. El libro anterior es Santiago. El siguiente, perdón. Santiago 1. Vamos ahora a ver, porque yo me imagino que ustedes tienen curiosidad de cómo es que Dios nos transforma. O sea, yo quiero saber más de esto, yo quiero que Dios me cambie, ¿verdad? Todos queremos esto. Pero fíjense lo que dice aquí, Santiago 1, 22 al 25. Vamos a utilizar este ejemplo y luego vamos a ir de forma progresiva explicando a donde quiero terminar. Santiago 1, verso 22. Este texto que vamos a leer, quizás, no puedo subestimar sus pensamientos, pero a lo mejor usted no lo ha visto como una forma de mirarnos en Cristo. A lo mejor no sé. Pero el 22 dice, pero sed, ¿qué dice? Hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué el texto dice engañándonos? Porque es muy bueno escuchar la doctrina. Se siente bien, las profundidades de los misterios de Dios se oye bien, uno se siente como wow, increíble. Pero nos estamos engañando al no obedecerla porque no está pasando nada. El 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Me llama la atención que el texto dice, él se considera, él hace su propio juicio. A diferencia de la palabra, ella hace el juicio. Ahora, ¿cómo es que vemos la palabra como un espejo? Vamos a pensar en esto. Quiero que vean esto. Imagínense que el espejo de su casa fuera un dermatólogo. ¿Saben lo que es un dermatólogo todos, verdad? El doctor de la piel. No su espejo de cristal, sino su espejo ahora es el dermatólogo. Y usted se para de frente y comienza el dermatólogo a buscar defectos en su piel. Va a encontrar mucho. Es diferente al espejo de cristal, porque usted está haciendo el juicio usted. Es mirarte tú mismo. Entonces, es un engaño nosotros hacer juicio personal, autodiagnosticarnos o autojuzgarnos. Sería un engaño. Entonces, aquí dice el verso 23. Dice, es semejante al hombre que se considera en un espejo natural, 24, porque él se considera a sí mismo. Nosotros vamos al espejo, y aunque el espejo nos muestra nuestra cara, nosotros decimos lo que está bien o mal, bajo nuestro juicio. Decimos, bueno, mis cejas están bien así, mi pelo, mi cara, mi nariz, tengo una cara sucia, limpia, pero es un juicio personal, ¿verdad? El 25 dice, más. Esa palabra más está hablando de irnos mucho más allá de un examen personal. Más el que mira atentamente. Ahora, ¿cuántas veces ustedes han visto algo y quizás lo tengan en la mano y alguien te dice, acércate más, míralo bien, examínalo bien? Y mientras más lo miramos, más cosas encontramos. ¿A quién le pasa, hermanos, en su barrio donde usted vive, su zona, su región, que de momento usted tiene 10 años viviendo allí y de momento se aparece un edificio nuevo y usted dice, nunca había visto ese edificio? ¿A cuánto le pasa? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Cuándo pusieron este negocio aquí? Y usted dice, eso no estaba ahí. Inmediatamente juzgamos mal, decimos, no estaba ahí porque no lo vimos. No, estaba allí. Lo que pasa es, ¿puedo apagarlo, hermano? El aire, ¿seguro? Ah, bueno, pensé que le molestaba. Y miramos ese edificio y decimos, pero no lo había visto ese edificio allí, no me había fijado, ¿verdad? La palabra, hermanos, es el espejo perfecto que nos desnuda. ¿Cuántos los domingos en la clase se van de aquí como, ay, ¿verdad? Me desnudó la palabra otra vez. Cada día que estudiamos, la palabra saca algo que no vemos. Por eso dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra y parte el espíritu y el alma, separa aquello que nosotros vemos como uno, ¿verdad? A veces decimos, es que no sé si fue del alma o fue de Dios. Nos pasa eso, ¿verdad? No sé si lo que sentí fue de Dios. Creo que fui yo, creo que fue Dios. Pero la palabra separa cada cosa y nos dice qué es de la carne y qué es de Dios, para que no hagamos lo que queremos. Gálatas 5. Entonces aquí el texto 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿De qué nos está libertando? ¿Se acuerdan de Romanos 6:22? Dice que nos libró del pecado, nos libertó del pecado.
Esa palabra tiene que ver con que el Señor nos ha dado un espíritu que nos está libertando, nos ha dado el poder sobre el pecado. Lo que pasa es, hermanos, que no podemos ser libres de un pecado no identificado o confesado. Hemos sido limpiados de cosas que ni sabíamos. La palabra dice que en Salmo 19:12 dice: Señor, líbrame de mis pecados ocultos. ¿Quién podrá ver sus errores? ¿Verdad? Líbrame de los que me son ocultos. Esta es la libertad. Líbrame de los que me son ocultos. ¿Cómo soy librado? Dice Efesios que el Señor saca la luz, y lo que saca la luz lo manifiesta para que sea puesto, para que sea expuesto y sea limpiado. Entonces aquí la palabra de Dios, la Biblia, la palabra del Señor, nos expone para libertarnos y llevarnos de gloria en gloria. Nosotros nos juzgamos mirándonos por el espejo de la palabra de Dios. A veces hay personas que yo he escuchado, no sé a quién lo escuché hace unos días, que dijo: no, yo estoy bien, el Señor está tratando conmigo, pero de verdad estoy bien. O sea, no estaba diciendo estoy bien como de ánimo, sino estoy bien espiritualmente. Y yo digo: wow, está leyendo la Biblia del diablo, que es la que nos dice todo está bien, tranquilo, gózate, como dice Salomón en Eclesiastés, ¿verdad? Y ese texto nos dice, mirando atentamente la de la libertad, y dice: y persevera en ella. Aquí perseverar es lo que activa la santificación. Pero ¿cómo perseveramos en ella? En el servicio. Obedecer la palabra, mis hermanos, es servir a Dios, porque estamos haciendo lo que dice la palabra. No se muevan de ahí. Es importante esto. Romanos 6:13. Son textos que me llegan y me ayudan a... Romanos 6... No es el verso... Espera, a ver, necesito... si estoy en el capítulo 4. Eso es. 16. Dice Romanos: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de a quien obedecen? Ahí dice que si nosotros nos sometemos para obedecer a alguien, nos hacemos esclavo de esa persona. Bueno, vamos a ver ese texto contrario. Si nos sometemos a obedecer la palabra, ¿qué somos? Siervos de Cristo. Estamos sirviendo al Señor. Y esa es la idea. Vamos a ver ahora, vamos a verlo en nuestra mente. Yo sé que muchos lo han leído. Aquí lo hemos leído muchas veces. Isaías 6. ¿Cómo fue? Vamos a pensar. Se sabe la historia más o menos parafraseada, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando se encontró en la presencia del Señor? ¿Cómo fue que Isaías pudo ver más allá de su condición? Piensen en eso por un momento. Voy a buscar un agua, pero piensen por un momento. ¿Cómo Isaías, al mirar la presencia de Dios, pudo ver más su condición? Piensen en eso. Isaías pudo ver más allá de un profeta, ¿sí o no? Dice: ay Señor, soy muerto y habito entre personas de labios inmundos. Ahora, ¿por qué? Fíjense en esto, es importante esto. Isaías tuvo una visión vertical, estaba mirando a Dios, vamos a decir. Fíjense que esa visión vertical pudo mostrarle a Isaías su condición horizontal, no solamente la de él, sino donde él habitaba, porque él no solamente se vio él dijo: habito en medio de personas, o sea, ni uno de nosotros somos buenos, en otras palabras. Habito en medio de personas de labios inmundos. Está hablando del corazón, pero como el espíritu no había revelación en ese tiempo, todo se exponía a las obras. Los labios, la lengua, mis hermanos, es el vibrador de nuestro corazón, es el ringtone del corazón. Cuando el corazón se mueve, la lengua es quien manifiesta lo que hay allí. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, los proverbios y el Antiguo Testamento, así como Santiago, habla de la lengua, pero es evidenciando algo externo que proviene de un problema interno. Y Isaías mira al Señor, y cuando lo mira, es como que estaba, yo pensé que estaba limpio. Se vio lleno de lepra, se vio como Dios lo ve. Incluso, no se muevan de ahí todavía, fíjense lo que dice, tómenlo como notas. 1 Corintios 13, verso 12. Dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conoceremos en parte, pero entonces conoceremos como fui conocido. En otras palabras, cuando lleguemos al cielo, que Dios nos muestre nuestra verdadera condición 100%,
es donde verdaderamente va a crecer esa adoración, es donde verdaderamente vamos a adorar a Dios por la eternidad, al entender qué fue exactamente lo que el Señor hizo en la cruz y en qué condición nos encontrábamos. Es el entendimiento de mi condición de perdición que me lleva a entender la obra expiatoria de la cruz. Es eso lo que me lleva. O sea, la gente ve a la cruz como un crucifijo que venden, me lo pongo y lo uso para que cuide mi familia y le pongo la mano. O sea, minimizan, ¿verdad?, al Señor o su sacrificio como algo tan simple como un juguete, ¿verdad? Ay, me da pena, cuando veo la película lloro. No se trata de lágrimas, créanme, aunque podemos llorar, pero no se trata de lágrimas, se trata de entender aquí para adorar. Él está vivo ya no es pena, más bien entendimiento del amor que Él reflejó en nosotros. Romanos 5:8 dice que el Señor muestra su amor, que aún siendo pecadores, nosotros leemos eso y es como que, bueno, somos pecadores, pero si vemos la magnitud de quién Él es y qué significa ser un pecador en la presencia de Dios, hermanos, es como usted llevar una galletita al sol y que siga viva. Esa es la idea. Usted arroja una galletita al sol y siga igual, el sol que no la consuma. Esa es la idea del pecado y la presencia de Dios. Es como en un horno de 2000 grados Fahrenheit usted tire un marshmallow y no le pase nada. Si tuviera corazón el marshmallow adoraría ese horno por toda su vida. Yo no sé en qué decir, porque es tan grande Dios y es tan profundo nuestra condición de pecado que se torna difícil explicarlo, pero es buscando ejemplos es como tirar una hormiga en un horno de doblar hierros y la hormiga se quede con vida porque el horno decidió perdonarla. ¿Cómo reaccionaría esa hormiga a ese horno? Miren, una hormiga, si usted la pone a 5 pies de un horno, se tuesta, tostadita. Nosotros tenemos comunión con Dios siendo pecadores gracias al Espíritu Santo y la sangre que derramó Jesús. Si no, mis hermanos, estuviéramos hechos crispy. ¿Cómo lo quiere? ¿Crispy o mayo? ¿Cómo que dicen? ¿Crispy o...? Exactamente. Bueno, los dos son tostados allí con el fuego. Estaba pensando allí, ¿verdad? ¿Lo quiere crispy o grill? Esa es la palabra. Los dos queman. Pero hermanos, esa es la idea que debemos de tener. O sea, no podemos percibir esto del Señor. Miren, vamos a ver ahora 2 Corintios capítulo 3. Si no tenemos el entendimiento, si no estamos en la palabra mirándonos en el espejo de lo malo que somos, de lo mal que estábamos, acuérdense que la ley fue dada como espejo, ¿verdad? La ley fue dada no para que el hombre dijera, oh, yo sí, Señor, yo puedo, ¿verdad? Es como el niñito allí levantando la pesa, ¿verdad? Yo puedo. Y papá la levanta y luego se la suelta y ¿sí puedes? Se da cuenta que no puede. Pero hay que la ingenuidad del niño, ¿verdad? Como a veces actuamos así. Por eso Pablo lo dijo en el mismo capítulo 13 de Corintios, ¿verdad? Cuando era niño, actuaba como niño, no entendía. Ahora soy hombre, ahora actúo como hombre, ahora entiendo. Ahora utiliza ese ejemplo para hablar de los dones, ¿verdad? Que a veces estamos actuando como niños, peleándonos por los dones, posiciones en la iglesia y diciendo quién es el hombre de Dios o quién es Apolos, quién es Pablo. Es cosa de niños, eso es carnalidad. Mientras que cuando entendemos el amor de Dios, lo que Él hizo, ya uno dice, eso son cosas de niños, ¿verdad? Es como que una pareja se esté peleando, venga a consejería y le diga, ¿qué le pasa? No, él me dio un golpe, yo le dije esto porque no me quería dar el juguete. ¿Yo qué? Hasta usted lo hace así, ¿qué? Y espiritualmente a veces estamos así en el forcejeo, no, es mío. Y es por ser niños espirituales. Queremos ir a la madurez. Fíjense lo que dice verso 18, hermanos, el último verso... Sí, de 2 Corintios 3. Está en segunda, ¿verdad? Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Se parece a Isaías, ¿verdad? Dice, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo es posible que al mirar la gloria de Dios, al mismo tiempo somos transformados? Usted cuando ve a una celebridad, ¿usted se transforma a esa imagen? Bueno, a veces queremos, ¿verdad? Tratamos. Me quiero peinar así, quiero comprar una camisa así, pero
Solamente esto pasa en el Señor. Dice la palabra que en aquel día le veremos tal y como es. ¿Por qué? Porque seremos como Él es. Seremos igual que Él. Ese texto nos dice, nosotros todos mirando a cara descubierta. Aquí el espejo es la gloria de Cristo. Es por eso que el texto 4 del capítulo 4 que usted tiene allí mismo dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es por qué lo dice a continuación, en el contexto inmediato. Y el 18 del capítulo 3 dice que vamos mirando el espejo de Cristo. Vamos mirando a Cristo y nos vamos transformando a su imagen. Pero acuérdense, amados, es en la obediencia a eso que la palabra expone en mí. ¿Cómo yo mirando la palabra me lleva a obedecer? No es que nos habilita o nos impulsa. Nosotros debemos responder en obediencia, ¿verdad? ¿Y qué hacemos cuando la palabra dice no robes? No robamos. Pero ¿qué pasa cuando la palabra dice no te pareces en nada a Cristo? ¿Por qué razón es? Porque estamos viviendo. Acuérdense que todo lo que miramos nos convertimos en eso. Cuando usted ve un carro, usted da su vida por un trabajo, por comprar un carro. Cuando usted va a una tienda, usted quiere verse como el maniquí. La pregunta es, ¿qué estamos mirando? ¿Dónde está la mirada? Por eso dice sabiamente, increíble como la Biblia comienza a conectarse. Mateo 6 dice el Señor que si el ojo es malo, el cuerpo entero es malo. Si el ojo es bueno, el cuerpo entero está en santidad, está en luz. Que nuestra alma anhele ser como Cristo. Que el alma ahora grite, quiero ser como Cristo, no que grite, quiero vivir la vida loca, quiero dinero, quiero mujeres, quiero lo terrenal, quiero posesión, quiero autoridad, quiero poder. Sino que mi alma sea santificada y que ahora ella grite y mire por ese ojo de la palabra y vaya siendo transformada. La santificación es en el alma. Acuérdense que nosotros, este cuerpo es pasajero, este cuerpo físico, pero fue justificado para que ahora en este cuerpo habite el Espíritu, pero recibiremos un cuerpo nuevo. Esa es la última salvación. Fuimos salvados de forma espiritual, estamos siendo santificados del alma y en aquel día se nos dará un cuerpo nuevo, el mismo, pero nuevo, porque Dios nos creó perfectos. Cada uno tenemos la imagen de Dios. Algunos le va a crecer pelo, algunos van a aumentar de peso, otros perder peso, otros van a ser más, no sé. Cualquier deterioro que el pecado causó en nosotros se va a corregir. Qué bueno, ¿eh? Pero esa es la idea. Entonces, ¿qué es el servicio? Si vamos resumiendo para ir concluyendo, ¿qué es ser siervo de Cristo? ¿Es hacer? ¿O es? O sea, la pregunta no era para completar, más bien ¿es hacer o es ser? Ser, no hacer. El ser me lleva a ser. Entonces ahí sabemos que desde mi interior viene la obra de Dios. Antes hay que hacer, sino que todo lo que hacemos debe ser producido por la palabra, por la obediencia a ella, no por un mandamiento externo, no porque por ejemplo su líder le dijo hagan esto, es un mandamiento externo, pero la palabra me manda, es un mandamiento interno. Entonces desde adentro corre el río de agua viva, desde el Espíritu Santo. Bueno, fíjense lo que dice ahora Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5, verso 18, y aquí concluimos. Gracias. Tesalonicenses 5, 18. Ese texto parece muy simple. ¿Qué dice? Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El 19 dice, no apaguemos el espíritu. ¿Cómo se puede apagar el espíritu? Quejándonos. Quejándonos. Si nos quejamos de una prueba, estamos apagando el espíritu, porque la palabra dice que todo ayuda para bien. Todo lo que pasa, todo, mis hermanos. Piensa en algo que le está pasando ahora o que le puede pasar o que le ha pasado
y usted me dice, pastor, pero a mí me pasó eso, ¿cómo funciona eso para bien? Dando gracias al Señor. Ese es nuestro desierto espiritual. Si yo le preguntaría a ustedes por qué el pueblo en el desierto no entró a la tierra prometida, una palabra, díganme, ¿cuál fue? ¿Por qué no? Una palabra. Sí, desobediencia es una, perdón, pero ¿cuál fue? ¿Ah? ¿Ah? Todo lo que ustedes han dicho es correcto, pero partiendo de este texto yo le diría queja. Piensen en esa palabra, queja, por un momento. ¿Qué es queja? ¿Quién me responde qué es queja en su diccionario moderno? Piensen por un segundito y van a entender más por qué dije eso. ¿Qué es quejarse? Es cuando no se hace lo que yo digo. Eso es queja. Por eso dice el texto, da gracias por todo, y luego dice, no apaguen el espíritu. ¿Cómo lo apagamos? Quejándonos porque no se ha hecho lo que yo digo, y luego el espíritu se queja. Santiago 4 también nos ayuda, dice, el espíritu nos anhela celosamente. Ahora, Satanás, sabemos que él entra sin tocar puerta, Cristo toca. El espíritu no opera en nosotros sin permiso. O sea, el espíritu no, como dicen, me tomó el espíritu y me hizo. No. Le damos el permiso, porque la voluntad sigue vigente en nosotros. Por eso dice, nos anhela. ¿Por qué? Si el espíritu tiene la potestad de hacer lo que él quiere en mí, ¿por qué me cela? No debería, ¿verdad? Sino que el celo viene de cuando alguien elige a otra persona aparte del celoso. ¿Sí lo pueden ver? Entonces yo elijo hacer mi voluntad, él se pone celoso, pero es un celo santo. El celo del mundo es egoísta, es quiero que me pongan atención a mí. El celo del Espíritu es quiero que agrade al Padre, para bien del creyente. Entonces, aquí el 18 dice, dad gracias en todo, y aquí no es un fruto en sí, porque dice que la llenura del Espíritu produce gracia en nosotros, gratitud. Aquí, mis hermanos, oigan bien, es un mandamiento, está en imperativo, dad. Si comenzamos a ver desde el verso 16, fíjense la vida cristiana. Es una exhortación, dice, ¿está siempre qué? Orad. ¿Qué quiere decir orar sin cesar? ¿Quién lo explica de una forma práctica? ¿Verdad? Sin entrar mucho en detalles. ¿Qué es orar 24 horas? Eso es lo que dice sin cesar. Tiene que ver con la meditación, pero hay algo más que se explica un poquito más. Es eso. Pero hay otra palabra que nos ayuda a entenderlo mucho mejor, ¿verdad? Vamos a pensar en la oración, vamos a cambiar la palabra oración por un momento y poner comunicación. Vamos a pensar en eso. Adorar es comunicarse, orar es comunicarse, vivir con Dios es comunicarse, obedecer a Dios es comunicarse, porque no puedo obedecer lo que no me han dicho, ¿verdad? Entonces, orar sin cesar, orar, es una constante comunicación con Dios que se puede conectar a lo que dice Hebreos 11 de Enoc. Esa es la idea de que Enoc caminó con Dios. No fue que caminaron juntos, sino que andaban juntos aquí. Todo lo que Enoc hizo, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Eso es orar sin cesar. No es la oración de 24 horas que por ahí dice, tú oras 2 horas, me llama y yo continúo con 2 horas más. Nada que ver. Orar sin cesar es la constante comunicación con Dios en todo tiempo. En todo tiempo. En el momento que nos olvidamos de Dios, pecamos, sin hacer nada. Entonces aquí dice orar sin cesar y luego dice da gracias por todo. Luego dice, porque fíjense qué sabio, si estoy en una constante comunicación con Dios, no verbal, quiero explicar también que no es aleluya, gloria a Dios, amén, gracias Señor, no. Es un total reconocimiento, como dice el Proverbios 3, creo que es el 4 que lo dice. Reconocer a Dios en todo y Él enderezará tus veredas. Reconocerlo es en la mente, reconocer que Él está allí. Por ejemplo, cuando un padre ama a su familia, todo lo que compra con su dinero toma en cuenta a su familia. Dice, si gasto ese dinero, luego mis hijos, mi esposa, ¿verdad? Pero una persona negligente no dice, total, el Señor suple. No, sino que considera todo lo que hace. En el caso de Dios, es una oración constante, es la comunicación con un amigo que está siempre presente, que es Dios. Y por eso le dijo Jesús en Juan 15, no os llamaréis siervos, sino amigos.
Es como que andamos con este amigo 24/7. Entonces la oración constante es que nunca debemos olvidar que Dios está allí conmigo. Y le voy a decir lo siguiente, creo que se lo compartí, pero nunca está de más repetir. Cuando hagamos algo que estamos confundidos, siempre invitemos a Cristo. Le decimos, Cristo, acompáñame que quiero hacer esto. Si el Espíritu le habla en ese momento y le dice, Cristo no haría eso, usted tampoco lo haga. Es una forma muy práctica de obedecer a Dios. ¿Haría Cristo esto? Ni me lo imagino, pues no lo hago. Es una buena idea de cómo ser obediente. Fíjense lo que dice luego, 19. No apaguéis al Espíritu. Quiero que noten el 18, que dice que es la voluntad de Dios dar gracia. Ahora, ustedes quizás interpretarían el verso, que es la voluntad de Dios dar gracia. La voluntad de Dios no es dar gracia allí. No se refleja al dar gracia, más bien a lo que te permitió. Dar gracias, aquí dar gracia es por todo. Ese todo es la voluntad de Dios, no dar gracias. Dar gracia viene por el mandamiento. Que se inhibe, ¿verdad? Inhibe no, se completa en dar gracias. Allí entonces todo obra para bien. ¿Sí lo pueden ver? Entonces allí la voluntad de Dios no es dar gracia, más bien es todo. Por todo es todo lo que pase, eso es voluntad de Dios. Para los creyentes, todo lo que ve en nuestras vidas lo mandó Dios. Entonces ahí ven que el texto dice dar gracias y luego dice ¿por qué? Porque está desconectado de la idea. Cuando digo desconectado me refiero dar gracias y luego viene una pregunta, ¿por qué? Porque esta es la voluntad de Dios, por todo. Todo allí es lo bueno y lo malo. ¿Lo entendieron? 19. No apagues el espíritu. ¿Cómo se apaga? Por la queja, ¿verdad? No dando gracias. No menospreciéis las profecías. Aquí profecías pueden ser tanto el que tiene el don como la palabra de Dios misma, cuando habla de lo que viene, de la venida de Cristo, etc. Luego dice, examinarlo todo, retener lo bueno, ¿verdad? Absteneos de toda especie de mal. Hay cosas malas que en sí no parecen malas, pero conllevan algo malo, ¿verdad? Por ejemplo, lo que no edifica es malo, pero en sí no es malo. Ver televisión es malo, pero si no te edifica, es malo, es pecado. Y el mismo Dios de paz, y luego dice, os santifique por completo. Allí habla desde el interior. Fíjense que la santificación no comienza por el cuerpo, por el alma, sino espíritu, alma y cuerpo. Porque la santidad viene del lugar santo, del lugar santísimo. El Espíritu habita en nosotros ahora. Y luego dice, 24, fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Esa palabra se parece al que dice, el que empezó la buena obra en vosotros, la acabará. Utilizan eso como para decir que no hay forma de que nos escapemos de eso. No, aquí vemos la cooperación sinérgica de la obediencia y mientras obedecemos se va cumpliendo la obra que Él comenzó. Podemos incluso decir que cuando Él dice la comenzó, en el sentido de que están trabajando juntos, la terminará hablando de su parte, de su responsabilidad. Pero si no cooperamos, honestamente no sucede nada. Entonces podemos resumir, para irnos con este pensamiento, que ser siervos de Cristo, servir a Dios, tiene que ver con el trabajo en la iglesia, porque ese resultado de mi amor abundante a Dios me lleva a servir aquí. No es algo que se separa de mi servicio a Dios, es parte, pero no se trata en sí de servir en este edificio, aunque lo pueden hacer. Se trata de servir a Dios en toda lo que es la obediencia, porque imagínense, cada vez que obedecemos a Dios estamos sirviendo. Cuando Dios te dice no hagas esto, no robes, tú estás de una forma sirviendo al que le vas a robar. ¿En qué sentido? En no robarle, y bendice. Pero también está el pecado, ese es el de omisión, pero está el pecado de comisión. Y si cambiamos ahora, no le llamamos pecado, sino la voluntad de comisión. ¿Cómo se le llama al propósito de Dios? Se le llama la gran comisión. Así se le llama al propósito de Dios evangelístico. Entonces vamos a la gran comisión. Se le llama cuando el Señor dice, id a ser discípulos, bautizándolos y enseñándoles que hagan todas las cosas que yo os he enseñado. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces ahí vemos que ahora vivimos en ese, no en pecado, sino en esa obediencia de comisión. Dejando de hacer el mal, hacemos el bien. Dejando el pecado de omisión, hacemos la obediencia de comisión. Eso es lo que completa nuestro servicio al Señor. Y es en todo tiempo, hermanos. Hasta un jabón que usted ponga mal puesto en su baño, está sirviendo a Dios allí. Es en todo el ámbito. Y eso nos ayuda, ¿saben a qué?
a no hacer las cosas por el que me ve, sino hacerlo para el que siempre está mirando. No para, como dice Colosenses 3, no al ojo, no sirviendo al ojo, sino sirviendo a Dios de todo corazón. Y ya todo lo que hacemos, ya sea en aptitud o en actitud, lo vamos a hacer bien. Por ejemplo, nos paramos en una silla y la silla quedó así. Mi amor a Dios me va a hacer enderezarla. No miedo a que si me ven, o qué dice el que llega. No, ni siquiera para el que llega lo hago en sentido figurado, sino para Dios que me está mirando. Porque a lo mejor se queda la silla así sin usar por 3 semanas. Y a veces decimos, ¿pero para qué si no la van a usar? Porque así dice el Señor. Es una vida más práctica en obediencia y en servicio en secreto. Y el que sirve a Dios en lo secreto, Dios lo bendice en público, lo exalta en público. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te damos gracias por tu maravillosa palabra que nos bendice, nos edifica. Hemos aprendido mucho, Señor, hoy. Hemos aprendido a través de tu Espíritu, Señor, por tu gracia, que somos siervos en todo tiempo, Padre. Esto nos ayuda a no solamente servir en este edificio, sino ser servidores de Cristo en todo lugar. Yo te pido que a través de tu Espíritu, mi Dios, puedas ayudarnos, Señor. Yo sé que ya tú estás allí esperando nuestra respuesta de obediencia. Yo te pido que nos cuides, nos guardes y nos des sabiduría en todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.